escuchan? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, pero se escucha bien. Ya que tuve que cambiar de computador, por eso pregunto. Ya, entonces, yo les comentaba, bueno, vimos un ejemplo práctico para poder entender de qué se trataba el oligopolio, y yo les mencionaba algunas críticas que se daba a cómo funciona en nuestro estado, cuáles serían las fallas que están siendo detectadas y que han generado los últimos cambios legislativos que nosotros hemos visto, entre ellos la penalización de los casos de colusión o de abusos anticompetitivos importantes. Y ahí me faltó preguntarles qué opinan sobre eso, sobre si el penalizar los ilícitos anticompetitivos, específicamente la colusión, pudiera ser efectivo o qué críticas pudiera tener, porque a todo esto creo que el texto también lo trata. ¿Será efectivo que yo castigue con sanción de cárcel un ilícito anticompetitivo? Yo creo que es mucho más efectivo eso que las sanciones meramente en monto de dinero, porque ya estamos hablando de otra forma de pagar esos crímenes, porque es lo mismo que se hablaba, por ejemplo, cuando empezó todo esto del estallido social, que ya estaba bueno ya de que estos delitos de cuello y corbata fueran solamente sancionados y no penalizados. Que tuvieran sanciones de carácter monetario, indemnizaciones que quizás no desincentivan la conducta. Bien, ¿alguien más tiene otra opinión sobre esto? Que tiene que ver un poco con el texto. Yo sé que esta no es una sanción, una mención que trabaje específicamente penal, pero hay toda una discusión sobre si, en el caso de los ilícitos anticompetitivos, el establecer sanciones de carácter penal sean lo suficientemente efectivos. Porque cuando nosotros hablamos de ilícitos anticompetitivos, en general estamos hablando, cuando hablamos de agentes de mercado, que compiten, estamos hablando de empresas. Y cuando hablamos de empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, estamos hablando de personas jurídicas. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar una sanción de carácter penal que deba cumplir cárcel a una persona jurídica? Y si en efecto yo establezco esa sanción, ¿quién es la persona que efectivamente va a cumplir esa condena? Y si puede ocurrir, como ha ocurrido de hecho en Estados Unidos, que es el modelo que nosotros replicamos, quienes son sancionados con cárcel no son los que realmente tomaron las decisiones que llevaron a este ilícito anticompetitivo que afectó el sistema económico y finalmente afecta a los consumidores, a los otros competidores, etc. Entonces ahí está la crítica o el comentario que hace el texto también sobre si es tan efectivo que yo establezca sanciones de carácter penal. Ahora, ¿por qué se reinstauraron? Y esa fue la razón también por la cual se eliminaron las sanciones de carácter penal del decreto ley 211 en su momento, porque se consideraba que no era efectivo que yo castigara penalmente a una empresa. Se volvieron a instaurar porque después de que se eliminó esta sanción, en la realidad vimos que hubo una explosión de ilícitos anticompetitivos graves que afectaron a nuestro mercado por largo tiempo. Por ejemplo, estaba leyendo que en el caso de la colusión tissue, papel higiénico, por lo menos se hablan de unos 10 años de acuerdo o más. O sea, eso es por lo menos el tiempo que llevaban coludidos no solamente en determinar ciertos lugares en los que ellos producían, sino que también afectando el precio y afectando directamente la oferta para afectar la demanda y por tanto afectar el precio. Entonces, y generar una competencia ficticia. Entonces, ahí es donde está la crítica que yo les mencionaba. Y yo les mencionaba también, basado en el video que habíamos visto, que incluso, y tiene que ver con un poco con lo que dijo Pía, porque tiene que ver con todos los análisis jurídicos que se dieron después del estallido social, de por qué nosotros nos encontramos con tanto... ¿Lo pueden ver el video? ¿Pueden ver mi texto, no? ¿Se ve un texto que dice modelo económico? Sí, profe, sí se ve. Como es primera vez que ocupo el Teams aquí, como que me salieron unas opciones, pero me dicen que se ve. Ya, entonces, ahí se sigue viendo, ¿no? Sí, profe. Ya. Gracias, Pía. ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, aquí salió un estudio, este estudio
lo hicieron unos profesores de la Universidad de Chile, tanto de Derecho de la Universidad de Chile como de Economía, y fueron enviados incluso para ser analizados en la Cámara. Se los muestro porque aquí se producen unas críticas a por qué quizá hay tanto descontento. Y una de las cosas que me parecen interesantes porque ayudan a esta idea de lo que nosotros conversábamos, del modelo en el que nosotros estamos consagrados, que nos muestra la realidad de cómo se controla el mercado en nuestra realidad nacional. Y aquí me habla de diferentes rubros, ¿no? Y en farmacias me muestra cómo está compuesto o cómo participan actualmente o cómo se da la competencia. Un 40% se da por Cruz Verde, FASA por un 30%, Salco por un 25%, y solo un 5% estaría fuera de estas tres grandes cadenas de farmacias. Que si nosotros recordamos el caso de Colusión Farmacia, porque creo que ustedes lo vieron con el profesor Hans Gatry, estas son las tres empresas que estaban coludidas, ¿no? Entonces, ahí, ¿ustedes qué creen de lo que recién revisamos de oligopolio? ¿Aquí se podría estar dando una condición de oligopolio en este caso particular? Sí, porque esas tres grandes empresas son las que influyen en el otro 5%. Y el otro 5% no tiene realmente ninguna posibilidad de competir con ellos ni de generar ningún cambio en el mercado. Esa es la realidad de farmacia. En el caso de ISAPRES, vemos que se da, esta es la forma en que está distribuido las ISAPRES en Chile, con gran participación de Cruz Blanca, con Salud, Colmena, Banmédica, Más Vida en una pequeña proporción, Vida 3 y Ferro Salud en un 1%. Aquí, ¿se dará una posibilidad de oligopolio o no? Yo creo que sí es posible, pero no es tan evidente como en el caso anterior, porque aquí hay un poquito más de ofertantes. Claro, o sea, pero todavía vemos como alguna conducta de carácter oligopólica, pero claro, no tan exagerada como en el caso de farmacia, porque por lo menos hay una mayor participación de agentes donde encontramos 22%, 20%, bueno, pero también tenemos que analizar la especial naturaleza de las ISAPRES. Pero para que vayan viendo por qué se argumenta que nuestro mercado tiende a llevarnos, o nuestro país, a conductas oligopólicas. En el caso de las clínicas también se analiza y me hablan en general de, esto está analizado sobre Diacama a 2009, hasta un poco atrasado, el control en clínicas, la alemana un 18%, esto por supuesto en Santiago, ¿no? Santa María, Indisa, Las Condes, otros y Dávila. Esto, en el caso de Iquique, ¿quiénes serían las clínicas, los prestadores de salud? La clínica Tarapacá, la clínica Iquique. Eso sería de carácter privado. ¿Hay alguna otra? Creo que no, ¿no? Creo que hay consultorios pequeños, pero clínicas propiamente tales serían solo esas dos. Se da una situación más compleja entonces en el caso de clínica, porque en el caso de Iquique, y creo que es algo que está siendo súper tratado, el tema de el acceso a la salud en nuestra región. Si nosotros hablamos que hay solo dos competidores, que sería la clínica Tarapacá y la clínica Iquique, ¿se dan las condiciones como para que nosotros obtengamos el mejor servicio en un sistema privado de salud? No, ¿verdad? Por lo menos, y es una crítica que quizás lo han escuchado por ahí, porque es una crítica que se da con respecto al acceso a la salud que nosotros tenemos en la región. Si solo tenemos dos clínicas independientes que no actuaran concertadamente, yo no estoy pensando que actúan concertadamente, pero ¿quién las incentiva a mejorar si no hay mayor competencia? Porque yo no podría hablar que el hospital llegue a competir con las clínicas. En el caso de los bancos, aquí también pueden ver, aquí también uno ve mayor participación, si bien ve un control de mercado, por lo menos de Banco Estado, Santander, Banco Chile y BCI, pero nuevamente no son muchos los participantes de este especial mercado. Leasing, AFP, miren el cuadro AFP. Provida tiene un 37% del mercado, Capital un 21%, Cuprum un 9%, Habitat un 26%, La Modelo un 3% y Plan Vital un 4% por lo menos en el 2011. Puede que esto haya cambiado en algún grado a este punto del 2020, ¿no? Aquí, no les llama la atención, sobre todo con toda la discusión que se ha dado con la AFP, de que tengamos estos fondos de pensiones, ¿se producirá la posibilidad que actúen concertadamente?
y un servicio que todas y todos estamos obligados a tomar si es que hacemos un trabajo. Yo creo que basta con que dos grandes AFP, por ejemplo la Habitat y la Provida, actúen concertadamente para tener más del 50% de los fondos de pensiones. No, de los fondos de pensiones, de esta línea, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno puede ver, y puedo ver más ejemplos, sanitarias. Aquí uno ve el control de sanitarias, el caso, el grupo Luxic, un 330, Marubeni, un 950, Teachers, que no sé lo que será, el mayor, tiene un 31,40 y un 42,50, Akbar. Solo una tiene el control casi de un 50% del mercado. Claramente puede existir algún control de carácter oligopólico. Peor cuando lo vemos en tráfico aéreo nacional, que es algo que nosotros habíamos conversado, pero que yo no se los había mostrado en gráficos ni números. LAN Airlines tiene el control del 38,7, LAN Express, que es otra línea, pero también de LAN, de un 40,8, Sky Airlines 16,9 y PAL Airlines, en ese tiempo que existía el Principal Airlines, y Aerovías, un 0,1. Aquí uno no tiene ninguna duda, que es muy difícil de creer que teniendo un control de más de un 70% del mercado, si yo uno las dos empresas, y que de hecho por eso las deben haber dividido para que no fuera tan evidente, se hace muy claro el control de mercado, en este caso casi monopólico del tráfico aeronacional, con todas las ventajas y desventajas principales que tiene. Tráfico aéreo internacional, lo mismo. LAN tiene un control, en este caso, de chileno, de un 49,5%. Es decir, cuando nosotros volamos al extranjero, incluidas las aerolíneas, otras aerolíneas latinoamericanas, así como europeas y etcétera, norteamericanas. Cabotaje nacional, etcétera. Aquí esto, bueno, telefonía móvil, Movistar, Entel, PCS, claro, y a esto nosotros tendríamos que incorporar ahora WOM, que de todas maneras no debe tener una participación tan potente dentro del mercado. Telefonía fija, y etcétera. Lo que yo les estoy mostrando acá, cómo nosotros tenemos o cómo se presenta, o el estudio que presentan estos profesores, cómo se está dando en nuestra realidad nacional más bien una competencia o un mercado de carácter oligopólico, ¿no? ¿Y dónde estaban los defectos? Que es algo que ustedes vieron recién en el video que estábamos viendo. Los defectos que nos encontremos ante este mercado de carácter oligopólico. Mire, me había hablado porque como estoy en el otro computador no había visto lo que me había dicho Maritza. Me había dicho que recuerda que en el ramo de penal las penas que se le aplican a las personas jurídicas en virtud de la ley no son penas privativas de libertad, sino más bien se sancionan, por ejemplo, respecto a un determinado tiempo, que dice, sí, no, pero también hay sanciones de carácter penal. Es cierto lo que usted dice, es real. Incluso existe la verdadera muerte de la persona jurídica, que todavía no se ha aplicado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y la gran mayoría de la doctrina considera que eso no va a ocurrir. Pero dentro de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a pesar de tener esa herramienta, no la va a ocupar. Pero sí existe la posibilidad, pero todavía no ha ocurrido que se sancione de esa forma. Pero eso es la última modificación al decreto ley 211, que no recuerdo, creo que es del año 2018 o 2019, es la última modificación, que fue la que incorporó o estableció una regulación expresa de las operaciones de concentración, además de aumentar las sanciones para el ilícito anticompetitivo corrupción, y crea toda una regulación mucho más extensa y más compleja con respecto a quienes cometen el ilícito corrupción. Y me dice que sí se da la posibilidad dentro de esta idea que yo les mostraba. Entonces, ustedes ahí vieron en gráfico, números, por lo menos quizás no estaban tan actuales, pero me hablaba de una realidad de Chile el año 2011, 2009, 2012. Y estos profesores concluyen, y les digo, esto incluso se presentó a la Cámara para que lo analizara, que esto nos genera que nos encontremos en un mercado especialmente propenso al oligopolio, porque es un mercado pequeñito, porque somos pocos a nivel nacional, y quienes intervienen o manejan estos grandes capitales también son muy pocos. Entonces es muy probable que se coludan, es muy probable que lleguen a acuerdos. Y en el video que nosotros veíamos, además, me indicaba que esto que nosotros lo podemos analizar a nivel nacional, que fue el ejemplo que yo les mostraba ahora en el texto, lo podemos incluso extrapolar a nivel internacional, donde también se puede dar esto. Y en el video nos daban el ejemplo claro de los productos, creo que eran sanitarios, ¿no? Me refiero de belleza, de cuidado personal, que pareciera que nosotros nos encontramos ante muchos productos y muchos productores, pero en la realidad todos derivan a dos grandes empresas internacionales.
Entonces, ¿cómo yo evito que se produzcan estas condiciones que yo les indico de un mercado de carácter oligopólico, incluso a nivel internacional? Entonces, ¿cuál es el defecto? Y aquí les preguntaba, volviendo al texto que ustedes tenían que haber leído o haber revisado. ¿Cuál es el defecto que nos encontremos, por ejemplo, en el caso chileno, en un oligopolio o con condiciones oligopólicas? Para ver lo que va quedando, de lo que vamos conversando. Se pueden equivocar también. Que las decisiones que tomen las grandes empresas o que son las más influyentes van a siempre afectar a aquellos actores más pequeños del mercado. Y no va a competir libremente, no vamos a tener la ventaja de un libre mercado. Porque estoy atándolo. Entonces, lejos de mantener una libertad, que es lo que nosotros aspiramos a obtener, un mercado libre, donde todos los competidores puedan ingresar al mercado de acuerdo a sus propias competencias, etcétera, y sobrevivir en él libremente, esa libertad al final se ve coartada, se ve coartada. Esa es la realidad cuando nos encontramos ante un mercado de carácter oligopólico, porque entonces finalmente, si no me coludo, si no genero un ilícito anticompetitivo, si no soy parte de estos grandes grupos, entonces probablemente yo no voy a poder competir. Y eso es un defecto grave de nuestro modelo. Bueno, y este estudio finalmente llega a determinadas conclusiones de ciertos cambios que nosotros tenemos que hacer al modelo, algunos de los cuales están consagrados o ya fueron un poquito adelantados en esta modificación que yo les mencionaba, al decreto ley 211, que antes era bastante más permisivo de lo que es ahora bastante más drástico para sancionar la colusión. Y esto lo hace, que es lo que comentábamos hace un rato, con respecto a establecer sanciones lo suficientemente drásticas como para desincentivar esta conducta que afecta no solamente a otros agentes de mercado, que afecta derechamente la libre competencia y que nos afecta a nosotros como consumidores de la última línea, ¿no?, de los productos que se venden, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo o nos vaya quedando claro dónde está la crítica, o por qué es tan posible que se coludan, es tan posible que se produzcan estos acuerdos y cómo estos acuerdos afectan nuestro sistema. Ya. Y además, el texto, después de esto, empieza, bueno, hablando también de la competencia leal, empieza a hablar después de los distintos órganos que intervienen en la libre competencia en Chile. ¿Se recuerdan cuáles son esos órganos? Lo conversamos en clase de todas maneras, pero también está en el texto. La Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y además, tenemos que sumar, aparte de estas dos grandes instituciones que son especiales para la defensa de la libre competencia en Chile, los tribunales de letras en lo civil para las afectaciones a la competencia leal en Chile. Porque eso, no recuerdo de cuánto fue la modificación, pero todo esto se encuentra, cuando yo genero competencia desleal, un ilícito regulado por la especial regulación de competencia desleal, estos casos deben ser conocidos por los tribunales de letras en lo civil porque se consideran que se aplica más bien una regulación a los daños que se generan en la competencia. Pueden llegar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso que este ilícito, este acto de competencia desleal ya no solo afecte a un determinado agente, sino que sea de tal entidad que llegue a afectar el mercado. Si es de tal entidad que llega a afectar el mercado, entonces nosotros llegamos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para que nos quede claro cuando hablamos de competencia desleal, en general, la justicia general y los tribunales de letras en lo civil son quienes ven este tipo de ilícitos. Pero pueden llegar a ser conocidos por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia cuando este acto de competencia desleal ya no solo afecte a un agente o a un agente determinado, sino que tenga tal injerencia, tal importancia, que genere control de mercado, y cuando se genera esta posibilidad de control de mercado, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para poder determinar si nos encontramos ante un ilícito mayor. Y para esto yo les había traído un video, que quiero ver si los puedo mostrar, si me deja este computador, que me habla desde el mismo Poder Judicial, es la distinción. Sé que todos... ¿Lo ven, verdad? ¿Se ve el video? Sí.
Sí se ve. Eso los consumidores y empresas están en igualdad de condiciones para realizar actividades económicas. La falta a la ética empresarial por competencia desleal llega a los tribunales para ser zanjada y así garantizar el bienestar económico del país. Hasta diciembre de 2006, la empresa Thais S.A., distribuidora de perfumes y cosméticos, tenía el contrato para vender artículos de la marca Christian Dior. Sin embargo, la sociedad siguió comercializando los perfumes sin autorización de la firma, lo que culminó en una denuncia por competencia desleal. En Chile existen 3 instituciones que regulan los conflictos del mercado: el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica y el Poder Judicial. Los casos de competencia desleal, como el de Christian Dior, son zanjados en los tribunales de primera instancia. Esos son conocidos por la justicia civil y es considerado parte del derecho de daño. No se considera parte del derecho de la libre competencia. De hecho, son 2 caras de la misma moneda. El derecho de la libre competencia, el derecho de la competencia desleal y el de protección al consumidor son 3 áreas o ramas del derecho distintas, pero que se refieren todas de alguna manera al mercado. Son acciones distintas a las acciones que yo tengo ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y que buscan principalmente compensar al perjudicado, es decir, al competidor perjudicado por el acto de competencia desleal. La competencia desleal, es decir, el conflicto entre empresas, es resuelta en los tribunales civiles. Sin embargo, cuando estos casos son cometidos por grandes empresas y el valor afectado en el mercado es mayor, deben ser juzgados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Las mismas prácticas de competencia desleal, cuando son cometidas por alguien que como consecuencia de ese acto que pretende desviar clientela, lo que quiere es alcanzar, incrementar o mantener una posición dominante en el mercado, ese acto ya deja de ser solo un acto de competencia desleal y pasa a ser también un atentado a la libre competencia. En primera instancia, el caso pasó a los tribunales civiles. Sin embargo, el conflicto escaló hasta la Corte Suprema. La cuarta sala del máximo tribunal decidió que Thais S.A. debía terminar la comercialización, distribución, exhibición o entrega de los artículos Dior y también pagar las costas del juicio. La ley establece que por una parte, puede establecerse que el acto es de competencia desleal y por lo tanto el tribunal ordenará que se deje sin efecto ese acto, que se termine, ¿no es cierto?, la realización del acto de competencia desleal. Los magistrados ampararon la decisión en base a la ley 20.169 de competencia desleal, que indica que quienes infringen deberes contractuales deben ser perseguidos. Y ahí son acciones distintas a las acciones que yo tengo ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y que buscan principalmente compensar al perjudicado, es decir, al competidor perjudicado por el acto de competencia desleal. En 2003 fue creado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La institución tiene competencia especializada en delitos de colusión, abusos de posición dominante, es decir, cuando una empresa fuerte en el mercado afecta a las demás, entre otros. Estos casos solo son juzgados en este tribunal y luego, si es necesario, pasan a segunda instancia, es decir, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. ¿Qué entendieron del video que vimos recién? Por ejemplo, ¿por qué la empresa Thais finalmente entró a un conflicto de competencia desleal en el caso que se daba recién, con respecto a la distribución de la marca Dior? ¿Por qué se daba el conflicto de competencia desleal? Y muy bien, a ver, porque seguía vendiendo la marca sin su autorización. Muy bien, Maritza. Porque ¿qué es lo que tiene Dior con respecto a sus productos? ¿Qué es lo que probablemente ha hecho en Chile Dior? Si bien ustedes quizás no conocen esa materia, porque creo que no tienen propiedad industrial, ¿o sí? No, profe. Ya, tiene una patente determinada sobre estos productos que son creados por esta empresa en particular, que son los productos Dior. Entonces, para poder distribuirlos a nivel nacional, bueno, tienen diversas opciones. Ellos podrían establecer sus propias empresas que distribuyan productos Dior, o se les paga el uso del producto en particular. Esta empresa, Thais, había pagado esta licencia de Dior
pero una vez vencida, siguió vendiendo el producto sin contar con la autorización. Y esto por parte de este distribuidor de carácter internacional, que es Dior, se consideró como una afectación de la competencia leal por el hecho de que estaba vendiendo sin pagar esa determinada licencia, porque piensen que si yo vendo un determinado producto sin pagar la determinada autorización, la determinada licencia, esto puede generar que incluso yo cobre un valor más bajo que el valor que va a vender otro competidor, que sí está pagando esa licencia. Es ahí donde se da la discusión principal en este caso que yo les menciono. Eso es un análisis general de este caso en particular. ¿Qué les parece que los casos de competencia desleal, por regla general, sean tratados por el Poder Judicial, como bien decía el presidente de la Corte, del Tribunal, perdón, de Defensa de la Libre Competencia de ese momento, y no sean tratados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino solo en el caso que se considere que afecte la libre competencia? ¿Qué les parece esa regulación? ¿Por qué se habrá permitido que los casos de competencia desleal sean llevados a otras jurisdicciones? Porque necesito saber si les queda esa noción, por eso se los pregunto. Porque nosotros sepamos que tenemos por una parte la protección de la libre competencia, por otro lado tenemos la protección de los casos de competencia desleal en una ley especial y que son regulados por el Poder Judicial de forma general y por los tribunales civiles en cuanto yo entiendo una afectación al derecho de daño. Y por otro lado, tenemos la protección del consumidor en Chile, es decir, son tres áreas importantes, todas relacionadas en cuanto estamos hablando de libre competencia y estamos hablando de libre mercado. Por eso les pregunto para que no olviden, o qué les parece, porque en realidad es una pregunta de opinión, ¿qué les parece que la competencia desleal se encuentre regulada fuera del Decreto Ley 211? ¿Entienden? Porque quizá ¿se les puede ocurrir un ejemplo de competencia desleal, aparte del ejemplo que vimos? ¿Es un ilícito por sí mismo de naturaleza que afecta a la libre competencia o es especial, a su parecer? ¿Qué saben de la competencia desleal? Algo debieran saber porque estaba en el texto. Y vimos un video. Ya, Maritza me dice que le parece que es un ilícito porque sí afecta a la libre competencia. Bien. De hecho, nos podríamos preguntar eso que dice Maritza, que si nosotros debiéramos considerar que todo atentado que afecte esta competencia leal o que sean estos actos de competencia desleal, si yo pudiera entender que se encuentran dentro del marco de la libre competencia en Chile. Fue una modificación. Antes de eso, sí se encontraba regulado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Cuál fue la discusión que se dio a nivel doctrinario y a nivel finalmente del legislador? Que se consideró que no todo acto que atente a la competencia leal en Chile necesariamente es de aquellos que quedan bajo el régimen de la libre competencia y bajo el interés especial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esa fue la discusión que se dio. Y solo no significa que lo excluya, es decir, que nunca en ningún caso que afecte la libre competencia vaya a llegar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero solo lo va a hacer en casos determinados, como por ejemplo, que no solamente afecte a un competidor en particular o a un grupo de competidores, sino que ya empiece a afectar o a tener un control de mercado determinado. Y ahí sí entra a conocer el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es decir, no podría declararse incompetente en el caso que se le presentara un tipo de causa de este tipo. Ya, y les quiero mostrar, porque les preguntaba hace un rato, pero no me contestaron, como ejemplos de competencia desleal. Ya vimos el ejemplo de Thais, que estaba vendiendo productos de Dior sin haber pagado la patente en particular para poder ocupar, o la licencia en particular para poder ocupar ese producto, o poder venderlo masivamente. Y fue condenado, en efecto,
por considerar que el acto que realizaban era un acto de competencia desleal, pero no me dieron otro ejemplo. Entonces yo les voy a mostrar otros ejemplos que también se estiman como de competencia desleal para que veamos la diferencia entre una competencia desleal o un acto de competencia desleal que puede afectar el sistema o es aquellos que puede solo afectar a los otros competidores. Aquí cita unas normas así de derecho español porque busqué videos que hablaran de ejemplos de actos de competencia desleal y no encontré chilenos, pero los ejemplos no sirven igual. Un concepto de derecho que el 95% de estudiantes no comprenden, el cual es la competencia desleal. Y te aviso, posiblemente hayas caído alguna vez en ella, bajo la trampa de alguna empresa. ¿Te atreves a comprobarlo? Vamos allá. Para que lo entiendas bien, vamos con un ejemplo. Quiero que te imagines a Pepe, empresario que tiene un restaurante. Debido a la crisis del coronavirus, la ley solo le permite poner 7 mesas en su terraza, al igual que su competidor que está enfrente. Pepe se da cuenta de que sus márgenes de ganancias son muy cortos, por lo que decide poner 14 en vez de 7, llevándose de esta manera el doble de la clientela y ganancias que su competidor, el cual se queda fuera del mercado. Pues bien, el caso que acabamos de ver es un acto de competencia desleal, que no es más que un comportamiento de un empresario contrario a las exigencias de la buena fe y realizado con fines concurrenciales, es decir, para obtener una ganancia o una ventaja en el mercado. Esta falta de buena fe tiene que cumplir con 2 requisitos. Por un lado, que el empresario actúe de forma contraria a la diligencia profesional. En este caso, esta falta de diligencia lo hemos podido ver porque Pepe se ha saltado una ley, poniendo más mesas de las permitidas. Y por otro lado, es necesario que se altere el comportamiento económico del consumidor medio. En este caso, al poner el doble de mesas, lo que ha conseguido Pepe es atraer al doble de consumidores, ya que su bar está a rebosar. Y este tipo de competencia desleal se puede dar de otras muchas maneras. Por ejemplo, imagínate que Pepe lo que hace para quitarle la clientela a su competencia es coger y vender cerveza de Alhambra a un precio irrisorio, pero que en realidad no es Alhambra, sino que es una Cruzcampo. Como consecuencia, se atrae a la clientela que deja de ir al bar de enfrente por ser muy caro. En este caso, por ejemplo, estaríamos ante un acto de engaño, recogido en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. En resumen, todas estas conductas se caracterizan porque provocan un beneficio económico para el empresario que las practica, ya que provocan una alteración en el comportamiento de los consumidores y además pueden llegar a provocar un daño, como es en este caso el competidor del bar de enfrente que se queda sin cliente. Y solo encontramos 1 o 2 conductas de competencia desleal. Y no, lo cierto es que la ley reconoce cerca de 15 casos distintos de competencia desleal, más otros muchos que se dan en la práctica. Y todos ellos los veremos en nuestro videocurso de Derecho Mercantil, al cual tendrás acceso dentro de unos días, pero mientras te puedes... Ahí no corresponde. Ya, en ese ejemplo que vimos en el video de recién, ¿alguien me podría explicar lo que vimos en el video recién? ¿De qué se trataba el ejemplo cuando me hablaba de dónde estaba el acto de competencia desleal? En que ambos locales tenían un determinado número de mesas para poner afuera, pero el que se beneficiaba puso el doble y ya estaría en contra de la normativa que le permitía solamente 7. Y claro, y al beneficiarse de esto, obviamente obteniendo el doble de ganancias, estaría perjudicando al otro local. Estaría perjudicando al otro local y también porque como obtiene el doble de ganancias, también le está quitando a quienes iban a consumir en este local que iba a competir con él. Y que ya estaba compitiendo, respetando la norma, es decir, solo estableciendo las 7 mesas y no los 14. Y como el otro se está poniendo 14 mesas, en la realidad se está llevando los 7 consumidores que puede tener potencialmente su competencia. Entonces es un acto de competencia desleal, porque como bien me dijo Pía al principio de la clase, la competencia desleal lo que hace es afectar este principio de la buena fe, pero principalmente con esta intención de obtener una ganancia, que en este caso en particular es evidente, ¿no? Porque obtiene más dinero al tener 14 mesas en vez de 7 y con eso limita y afecta la competencia leal que tiene con su competidor directo, que es el otro lugar que solamente tiene las 7 mesas. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. En ese ejemplo que da este video que yo les mostré, y me dice
Sí, iba a hablar sobre eso. Me dice también Maritza que el uso de información falsa respecto de un producto, provocando así que se beneficie y afecte a los tanto consumidores como a la competencia. Entonces, el ejemplo después va más allá, porque no solamente me habla de la afectación por la que yo puse estas mesas, sino en el caso que yo a través de un engaño de información falsa, y en este caso me dice que está vendiendo a un precio irrisorio, un precio muy bajo, la cerveza Alhambra, que es una cerveza un poco más fina y más cara en España, porque la está vendiendo a €1, cuando en la realidad digamos que no se vale 4, por decir cualquier valor, para que no imaginemos la diferencia de precio, ¿no? Porque lo que en realidad está haciendo es que está vendiendo cerveza Cruz Campo. La Cruz Campo es una cerveza súper común, más barata en España. Entonces, no solamente estoy afectando a mi competencia con este acto de competencia desleal, porque estoy vendiendo un producto a un precio irrisorio a fin de que la gente solo vaya a consumir a mi local y no a mi competencia, y a la vez estoy engañando a mis compradores, porque les estoy diciendo que les vendo un producto a un valor determinado, cuando en realidad les estoy vendiendo una cerveza de mucho menor calidad, que probablemente vale €1 o menos de €1. Entonces, para que y esto es muy común lo que yo les digo, y esto sí es una afectación de la competencia leal en un mercado X. Estos son los dos ejemplos que me da este video de competencia desleal. ¿Por qué les mostré ese video en particular? Porque en estos dos ejemplos que nosotros vemos, bueno, en el caso de cuando me dice que es cerveza Alhambra y es Cruz Campo, también hay una afectación a las licencias y patentes, porque incluso puede ocurrir que alguien que esté consumiendo cerveza en ese local donde le están mintiendo crea que haya bajado la calidad de la cerveza Alhambra. Y eso podría afectar incluso y comprometer a este producto en particular. Entonces ahí también podría haber otro interés afectado en este ilícito anticompetitivo. Y mi pregunta es, en estos ejemplos que nosotros revisamos recién en este video, y también viéndolo desde lo que ustedes habían visto en el texto que revisaron, en este caso, yo puedo entender que estos actos que afectan la competencia leal afectan al mercado al grado que tengan que ser llevados al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o se satisface por su regulación ante la justicia general por la afectación en cuanto a daños. Ante la regulación de la justicia en general, porque era entre dos competidores, estábamos viendo, pero si es en cambio entre muchos, y ahí sí ya sería ante el Tribunal porque llegaría a ser un atentado, que debería ir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Muy bien la distinción que hizo ahí. Entonces, claro, por eso les puse este ejemplo para que viéramos que hay casos donde se afecta la competencia leal, nos encontramos ante competencia desleal efectivamente, pero no es de la entidad suficiente como para que yo entienda que nos encontramos ante un atentado a la libre competencia, que pueda llegar a la regulación del Decreto Ley 211, a través de la investigación de Fiscalía Nacional Económica, y que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deba sacar un determinado fallo para poder determinar si se afectó o no la libre competencia en Chile. Por eso les puse estos ejemplos, que eran ejemplos donde claramente yo podía ver que había una afectación, pero una afectación que realmente se daba entre dos particulares o dos agentes que están compitiendo en un mismo lugar. ¿Ya se entiende esta diferencia que hemos revisado hasta esta parte? Profe, y en el caso anterior que vimos del tribunal, ¿no también estarían aprovechándose de la fama de la marca? Sí, de hecho sí, pero por lo mismo me habla de competencia, porque no, es que se aprovecha de la fama de la marca, pero más que aprovecharse de la fama de la marca, lo que está haciendo es porque nos está vendiendo un producto original. Eran productos Dior. El problema es que no han pagado la licencia para poder vender productos Dior en Chile. Entonces, se aprovecha de la fama, pero en realidad lo que se produce es una afectación a la propiedad industrial de Dior sobre sus productos, que Dior escoge sus distribuidores en Chile. Otro ejemplo de distribuidores escogidos, donde yo pago una licencia para poder venderlos en Chile, es el caso de los productos MAC, que creo que en Chile el distribuidor autorizado ahora es Ralph Schneider, por lo menos lo último que yo supe. Entonces, ahí se produce una afectación en cuanto, yo estoy vendiendo productos originales, sí, porque es una distinción si yo hablo de que se están vendiendo productos que se les ponen logos Dior, pero en la realidad no lo son, que no fue el caso en particular. Y en ese caso ya excedería de solamente una afectación de la competencia leal, sino que ya ahí hablaríamos de una afectación directa al derecho de patente, y derecho finalmente de la propiedad que yo tengo industrial sobre esa marca y ese producto determinado, y que tiene que ver
un poco con el ejemplo que yo les daba ahora en competencia leal o desleal, de cuando me vendían cerveza Cruzcampo y me la hacían pasar por cerveza Alhambra. Quizá Alhambra podría llegar a afectar o llegar a determinar que ese acto en particular de competencia desleal también tiene otro punto, que es la afectación a su derecho de propiedad industrial. Y ahí ya excedemos a la discusión que estamos dando ahora, pero que probablemente se va a dar si nosotros estamos hablando. Pero sí creo que no es aprovecharse de la fama en el caso de Dior, porque sí estaban vendiendo el producto Dior, sino que más bien estamos hablando de una afectación de la licencia, es decir, no pagar por el uso de ese producto determinado. Y claro que se aprovechan en el aspecto que ese era el distribuidor oficial de Dior en Chile por un tiempo, no me dicen en la noticia el mismo, y una vez terminado ese tiempo, y probablemente porque subieron los costos, etcétera, no decidió pagarlo, pero se aprovechó de esta fama que tenía inicialmente. Sí, en ese aspecto te encuentro la razón. Bien. Ya, ¿alguna otra duda que puedan tener sobre todo lo que hemos revisado hoy día? ¿No? Ya, recuerden que, bueno, todavía nos queda contenido por revisar del texto, si es que lo habían revisado o si es que no lo habían revisado, para que el próximo lunes lo tengan un poquito más manejado, que lo podamos conversar, porque vamos a hablar del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y vamos a hablar específicamente de los casos que se regulan y que nos mencionan en ese texto, para que estén familiarizados y podamos conversar sobre esos atentados a la libre competencia. Así que nos vemos la próxima semana. Durante la semana les voy subiendo algunas cosas a las sesiones para que estén atentos, videos, probablemente no textos. Así que eso, voy a dejar la clase aquí. Ya, profe, gracias. Chao, Adiós. Chao, profesora. Chao, profe. Chao.